tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien. Solo para hacer una nota antes de iniciar este mensaje, que el domingo pasado, el 18 de octubre del 2020, en nuestra reunión presencial de Casa de Oración Londres tuvimos algunos problemas técnicos que nos imposibilitaron la grabación tanto en audio como de video del mensaje que correspondió a este día. Sin embargo, consideramos que es muy importante tener un registro de cada una de las enseñanzas que se imparten en esta congregación, por lo que en este momento estamos grabando este mensaje, que es el tema número 6 de la serie Contracorriente y se titula Nos espera un fin glorioso. Estaremos estudiando en el capítulo 1 de los versículos 24 al 29 de la carta a los Colosenses. Entonces yo estoy seguro que muchos, si no es que todos, han escuchado una frase muy usual que hoy en día se utiliza mucho como una expresión, déjeme llamarlo así, del lenguaje de la fe, de ese lenguaje de ser positivo, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas, y que es: lo mejor está por venir. Y es una frase que no está mal en sí misma, ¿verdad? Se origina esencialmente en círculos de la cristiandad donde manejan enseñanzas de la llamada confesión positiva o palabra de fe, pues que no es otra cosa que un refrito de lo que se conoce como el New Thought Movement de finales de del siglo XIX, perdón, que más que ser tener un origen metafísico, este New Thought Movement es de origen ocultista, por cierto. Ahora, sabemos que esta frase, lo mejor está por venir, generalmente se refiere a un mejoramiento de alguna condición temporal y no está mal en un sentido natural. Es decir, todos deseamos, todos procuramos que las cosas vayan mejor, nos esforzamos en ello, forma parte de nuestra configuración, vamos a llamarlo así, como personas, como criaturas hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Que nos distinguen del resto de la creación y que, bueno, ciertamente existe una prosperidad que está ahí, que viene de parte de Dios, pero que no está circunscripta o que no está limitada solamente al mejoramiento de condiciones temporales o que no está limitada o que no se circunscribe nada más a temas materiales, ¿sí? Es decir, es genuino, es algo bueno, es un buen deseo. Siempre buscamos tener algo esperanzador, ¿verdad? Y nos esforzamos en ello. Y repito, está bien, eso es genuino. El problema realmente es cuando nuestro enfoque se queda atorado o se pierde precisamente en esa condición temporal. Porque esa condición temporal termina opacando o incluso suprimiendo la perspectiva y expectativa eterna que como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como gente que ha sido rescatada, que ha sido redimida, debemos de tener, porque nuestros pensamientos, porque nuestra motivación primaria debe de estar centrada en Jesucristo, en las cosas eternas. Es por cierto que por la gracia de Dios que nos reconcilió con Él por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo, por ese gran rescate, precisamente que nos espera un fin glorioso. Y es que si deseamos caminar como es digno de Él, como corresponde al llamamiento que hemos recibido para ser de Él, es precisamente ese fin glorioso que nos espera donde el enfoque de nuestras vidas debe estar. En derredor de ahí deben de girar nuestras prioridades y nuestras decisiones deben de estar ancladas en ello. No en las cosas temporales, porque eso es muy relativo, no en las cosas materiales, porque esas son inciertas, sino en lo eterno, porque eso es lo seguro, en lo que el Señor ha logrado para nosotros en la eternidad. Ahí es en donde, repito, se deben de anclar nuestras prioridades y en torno de lo que deben de girar también todas las decisiones, cada una de las cosas que nosotros hacemos.
Ahora, entendemos que cada uno de nosotros pues nos toca pasar por tiempos complicados, más en estos tiempos que estamos viviendo, pero con coronavirus o sin coronavirus nos toca pasar por tiempos complicados, pero el hecho de tener la certeza de la meta a donde vamos a llegar por la gracia de Dios, al tener ese objetivo tan claro, ese objetivo principal en nuestra vida, el propósito para el que fuimos salvados, pues todo será más claro, todo va a ser más, pues más diáfano. Podremos tener una claridad en cada una de las decisiones que estemos tomando porque sabemos que ese fin glorioso que nos espera es inamovible. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Es decir, esto es un eco de lo que nosotros nos encontramos allá en Isaías en el capítulo 53, más precisamente en los versículos 10 y 11. En otras palabras, el Señor soportó la cruz, soportó la vergüenza de la cruz a causa del gozo que tenía puesto delante de él, a causa del efecto que él sabía que eso iba a producir, a lo que él iba a lograr y que nos dice en Isaías que su alma quedaría satisfecha. Entonces, permítanme leerles en Romanos capítulo 8, del versículo 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden ver en otra traducción si no tienen a la mano la Nueva Traducción Viviente y me pueden seguir ahí y es muy clara esta traducción dinámica. A partir del versículo 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y miren, mis amados, hacemos una pausa, porque esto es profundamente importante. Es indispensable tener en claro, porque lo que nos dice es que hemos venido a ser morada de Dios, no como algo temporal, sino la expresión te indica que es algo permanente. Es decir, por un lado nos adoptó de una manera legal y nos hizo sus hijos y nos da todos los, vamos a llamar así, los derechos que tiene un hijo, los privilegios que tiene un hijo, pero también las responsabilidades que tiene un hijo. ¿Sí? También las responsabilidades que tiene un hijo, que es caminar digno del llamamiento, precisamente como lo mencionamos hace un momento. ¿Sí? Y fue más allá de solamente adoptarnos de una manera externa, de una manera legal, pero es que también nos dio su vida, y esto es precisamente a lo que se está refiriendo con que hemos recibido, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. En el momento en que Él nos adoptó, no solamente, repito, fue una cuestión externa, legal. Dios es legal, no es legalista, es legal, pero también lo hizo algo interno. Es decir, no solamente hubo una vinculación legal, pero vino a haber una vinculación de vida. Entonces dice, ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Fíjense qué tremendo. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, y aclara de qué, de la gloria de Dios. Y esto se refiere precisamente a la condición de la cual el hombre fue destituido. Como vemos nosotros también en la carta a los Romanos, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están despojados de esto a causa del pecado, de la vida gloriosa de Dios, están destituidos, están despojados de eso. De eso es de lo que estamos hablando cuando decimos nos espera un fin glorioso. Seguimos. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y miren, esta sola declaración, hay muchísimas a lo largo de toda la Escritura, y más concretamente en el Nuevo Testamento,
Pero esta sola declaración destruye por completo la base de la doctrina de la confesión positiva o de palabra de fe, que como mencionamos en un inicio no es otra cosa que un refrito del New Thought Movement. Seguimos leyendo versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, gracias a Dios por esa seguridad que tenemos al haber sido hechos hijos de Dios, tanto por adopción como por vinculación de vida. Ahora, eso va a implicar que pasemos tiempos difíciles. Eso va a implicar que pasemos momentos en los que vamos a padecer. El apóstol Pedro, nos dice que incluso muchas veces puede ser de una manera injusta. Pero debemos de considerar entonces, por lo tanto, que estamos en un mundo caído, que estamos en un mundo corrompido por el pecado, que tiene un sistema de gobierno temporal bajo el dominio de aquel a quien Adán le entregó el dominio precisamente por la incredulidad y desobediencia. Ahora sí que son las dos caras de la moneda. Terrible moneda, incredulidad y desobediencia. Como decimos en el rancho, ¿verdad? Eso va junto con pegado. Pero si hemos creído, si en verdad hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, nos espera un fin glorioso. Aunque repito, seguramente pasaremos por circunstancias difíciles en nuestro peregrinar. Después de todo, la Escritura nos enseña que somos peregrinos y que somos extranjeros, que nuestra morada final no es aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, pues seguramente pasaremos por circunstancias duras, por circunstancias difíciles. Algunas de ellas, pues como mencionamos, podrán ser injustas. Otras circunstancias, pues quizás serán la consecuencia de malas decisiones que tomamos en algún momento de nuestra vida y que esas consecuencias pues se extienden a veces por muchos años y a veces no se acaban. Otras por el deterioro de nuestros cuerpos, pues estamos en un mundo caído, ¿verdad? Pero el deterioro de nuestros cuerpos y a veces el deterioro de nuestros cuerpos muchas veces tiene que ver con indisciplinas que tenemos, ¿verdad? Que a veces no tratamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, sino que lo tratamos como un parque de diversiones, ¿verdad? Y le metemos de todo y no le hace al cabo de algo, me tengo que morir, llegan a decir, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un deterioro, eso lleva a consecuencias a veces por esos desórdenes que se llegan a tener, por esas indisciplinas que llegamos a tener, o por circunstancias externas que muchas veces escapan por completo de nuestro control. Pero todo esto que acabamos de mencionar es temporal. No podemos perder de vista esto. Yo les recuerdo que esta serie se llama Contracorriente y que está basada en la carta a los Colosenses, que es en esencia un tratado acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos para allá, vamos a ver de qué se trata este final glorioso que nos espera. Entonces vamos al capítulo 1 y vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo a partir del versículo 24. El primer bloque que vamos a ver es del 24 al 26. Entonces tengan su Biblia ahí a la mano. Versículo 24 dice: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Hasta ahí, primera pausa. Textualmente dice en pro de vosotros, es decir, esos sufrimientos en beneficios de ustedes. No se está refiriendo a en lugar de ustedes, sino a favor de ustedes, en pro de vosotros. ¿Sí? El único sustituto que tenemos es Cristo Jesús, el que llevó nuestros pecados y el que llevó la consecuencia de nuestro pecado fue el Señor Jesucristo, nadie más. ¿Sí? Eso es muy importante entender de entrada en este texto. Me alegro. Se puede leer de esta manera: estoy muy contento, me alegro de que las cosas que yo estoy padeciendo en favor de ustedes, dice, y en mi carne, esto es en lo que vivo. Recordaremos allá en Gálatas, allá en el capítulo 2, donde dice que
lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya estoy vinculado a la vida de Cristo. Ya es la vida de Cristo la que yo estoy viviendo. No es mi propia vida, ¿verdad? Pero esto que yo estoy viviendo en este cuerpo está sujeto y tiene que ver con la vida del Hijo de Dios. Es una vinculación por vida, como eso que nos hizo hijos. No solamente fue algo externo, no solamente fue una adopción, pero fue una vinculación de vida. Y dice, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pausa. Aquí no se está refiriendo a la obra de Cristo. De ninguna manera está diciendo que a Cristo le faltó sufrir o que el evangelio está incompleto y que, bueno, pues como a Cristo le faltó sufrir, pues ahora yo aquí estoy, ¿verdad? Sufriendo por ustedes y completando eso que no hizo Cristo, que le faltó a Cristo. No, no está hablando de eso, no se refiere a esto. Aquí la referencia es a la extensión del mensaje. Ahorita voy a llegar para allá. Y dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Ahora, fíjense, aquí me detengo un momentito, porque lo que él está diciendo es que como ministro de Cristo, como ministro de Dios, como servidor de Dios, y cuando dice conforme a la administración, conforme a la dispensación, conforme a lo que Dios da, dice, me fue dada para beneficio de ustedes. Es decir, yo tengo, lo que está diciendo en otras palabras, yo tengo un llamamiento de parte de Dios para ser un servidor suyo, y ese servicio que yo le presto a Dios va en beneficio directo de ustedes. ¿Sí? No es en un beneficio mío. Porque aquí hago un paréntesis un poquito más amplio, ¿verdad? En todo este asunto de los ministerios, y ahorita voy a ahondar un poco más ahí, más adelante, pero luego estos llamados ministerios de la prosperidad, y donde predican prosperidad y tráeme tu dinero, ¿verdad? Y el Señor me dio una visión y el Señor me dijo y de repente uno dice, bueno, qué interesado es el Señor porque nada más tienen visiones y nomás le dice que levanten ofrendas. Y efectivamente prosperan, pero prosperan los que predican, no a los que le predican. Terminan prosperando ellos porque esquilman, ¿verdad? Porque llegan y pues les pegan unas rasuradas a las ovejas impresionante. Y no se está hablando de eso. Un verdadero ministro de Dios siempre está a favor del pueblo. Siempre está puesto por Dios para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los que el Señor ha llamado, para los que el Señor ha rescatado, en beneficio de aquellos que están formando el cuerpo de Cristo. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, evidentemente, el apóstol Pablo aquí, a la hora de estarles escribiendo esta carta, él estaba reconociendo que estaba pagando un precio. Es algo muy diferente de los falsos maestros y de un grupo de personas. Bueno, era no propiamente un grupo de personas, déjenme refrasearlo, más bien era una profesión que se llamaban sofistas. No me voy a detener mucho ahí, pero los sofistas esencialmente, los sofistas se dedicaban a argumentar. Eran contratados, toda esta práctica comenzó por allá del siglo IV antes de Cristo, y eran contratados por aquellos personas, ahora sí que disparaban fiestas, ¿verdad? Y donde era parte de un entretenimiento. Es decir, yo estoy dando una fiesta y traigo un par de sofistas, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a argumentar, era una especie de debates filosóficos. Y
no necesariamente los sofistas, el que ganaba o el que era más reconocido, no necesariamente era porque hubiera dicho algo muy cierto, porque hubiera dicho algo de verdad, pero en esencia era aquel que alcanzaba a descubrir qué es lo que la audiencia quería escuchar y él argumentaba en eso y se los echaba a la bolsa. Pero luego ahondamos en eso, ¿sí? El asunto es que la iglesia en Colosas no conocía a Pablo y el apóstol Pablo tampoco los conocía a ellos. Les recuerdo que él nunca estuvo ahí, él no fundó esa iglesia, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es presentando sus credenciales como un ministro reconocido de la iglesia. Y eso es algo muy importante que por cierto, no es algo nuevo dentro de la iglesia, ¿verdad? Ese daño que le ocasionan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, precisamente los que se llaman autoproclamados, o los no se llaman, pero son autoproclamados, es decir, ellos se proclaman a sí mismos como una autoridad. Y esto es terriblemente dañino. Y yo creo que aquí lo podemos ver en esta ciudad, ¿verdad? Porque cuánto daño le ha hecho eso a la iglesia, al cuerpo de creyentes aquí en esta ciudad, aquí en Londres. Ya se juntaron 2 o 3, ¿verdad? Por ahí porque salieron de algún movimiento. Generalmente han salido no quiero decir iglesias, pero pues de congregaciones, de grupos, de congregantes, esencialmente o que son que vienen de la doctrina de la prosperidad, llámese G12 o llámese cualquier otro, ¿verdad? Pero que salieron, que se derivaron de ahí o de movimientos neopentecostales y salieron por lo que sea, ¿verdad? Pero no salieron en buenos términos. Y ya se juntaron un par de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues hubo mucha gente que quedó herida, que quedó lastimada por ahí. Y ya se empiezan a reunir y ya van 10 y ya van 20 que se reunieron y de repente estos dos que iniciaron ya no se pusieron de acuerdo con algo y uno dice pues yo me quedo con estos tantos y el otro dice pues yo me quedo con estos tantos y tú vete para allá y yo me voy para acá y fuchi fuchi, ¿verdad? Y ya se dividieron y se llaman una congregación. Eso no es una iglesia, debo decir. Eso no es una iglesia. Eso no es un ministro o no son ministros que están debidamente acreditados. Y yo no estoy hablando de una acreditación institucional. No estoy hablando de eso, pero sí de un reconocimiento de gente que tiene y de un reconocimiento de ministerios que tienen pues un peso y un buen testimonio. ¿Sí? Miren, déjenme preguntarles, ya saben que soy preguntón, pero ¿cuántas cosas serían diferentes en su relación con Dios de haber estado siendo discipulados por ministros celosos de la palabra de Dios? Que les enseñaran eso, la palabra de Dios, el interés de Dios por usted y el interés de Dios para usted y no de acuerdo a los propios intereses y al propio entendimiento que tenían los pseudoministros, ¿sí? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes la sufrieron la han sufrido y la han sufrido por años y es por la misericordia de Dios que están hoy en día en pie. No es por otra cosa, es por la misericordia de Dios. Por otra parte, pues de ninguna manera se está presentando el apóstol Pablo como un corredentor, porque redentor solamente hay uno. La palabra es clara, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ningún otro nombre, no ha sido dado a los hombres otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos tener salvación. No hay ningún corredentor, no hay ninguna corredentora. Cualquiera que emane, que saque una doctrina donde hay un corredentor o necesitas hacer algo más para que esa salvación se lleve a cabo, estás delante de un falso maestro y estás delante de una doctrina de demonios. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo está estableciendo aquí es que como cristiano,
como alguien que predica la palabra de Dios, como un ministro de la palabra de Dios, simplemente está soportando los padecimientos que estaría soportando el mismo Señor si estuviera en este mundo predicando el mensaje de la cruz, porque es contrario a la sabiduría de este mundo. Es decir, yo les recuerdo, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los colosenses desde la cárcel, y estaba en la cárcel no por ser un malhechor, sino por predicar el mensaje de la cruz, por predicar el interés de Dios para los hombres. No se preocupaba por decir lo que era políticamente correcto. El apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios, y bueno, eso lleva seguramente tiene muchas veces consecuencias, más en unos lugares que en otros. Por el otro lado, esto no era algo extraño para el apóstol Pablo. Es decir, él no estaba engañado, como el Señor nunca engaña a nadie. Cuando se presenta un evangelio de color de rosas, de que ven a Cristo y todo va a estar bien y todo va a estar de color de rosa y tu vida se va a mejorar, y se presenta a Cristo como un plus y como un elemento para mejorar las condiciones de este mundo y de esta vida en una persona, es un falso evangelio, es un engaño. El apóstol Pablo no estaba engañado. En Hechos 9:16, el Señor dijo: porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. ¿Sí? Y de repente alguien dice: no, tú ven a Cristo y tenemos que vivir como rey. Y yo digo amén, ¿verdad? Como hijos del rey. Pues sí decimos amén a eso. Pero el asunto es de que el reino de nuestro Dios no es de este mundo. Por el otro lado, a nosotros tampoco se nos ha engañado, ¿verdad? A lo mejor hay ministros que predican engaños y que no la tienen muy clara, ¿verdad? Puede haber quienes sean falsos y otros equivocados, pero a veces se predica un evangelio que no tiene absolutamente nada que ver. Aún fíjense, el Señor en sus últimos momentos con sus discípulos, antes de ir a la cruz, quizá unas horas, un par de horas, no lo sé exactamente, pero unas horas antes de ir a la cruz, Él fue muy claro con ellos. Y les dijo ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjense bien, ¿eh? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, sería importante, ¿verdad? Ver todo lo que está en el capítulo 14, 15 y 16 hasta aquí, para que vean todas las cosas que les había hablado y que podamos ubicar qué es lo que estaba hablando. Ahorita, evidentemente, por cuestiones de tiempo no podemos llegar a eso. Pero miren, qué importante es conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios, y qué maravilla que Dios quiere que le conozcamos. Porque a través del apóstol Pablo nos enseña que aún en tiempos difíciles, como esta carta fue escrita, ¿verdad? En una cárcel, y yo les comentaba que las cárceles en aquel entonces no eran como las de ahora, no existían los famosos derechos humanos, ¿verdad? Y que, bueno, en las cárceles en aquel entonces el gobierno esencialmente no sostenía a los presos, es decir, los presos no eran sostenidos con los impuestos de los ciudadanos. Los presos eran sostenidos esencialmente por amigos y familiares, ¿verdad? Y bueno, también había quienes no los tenían, y había gente por ahí bien intencionada y con misericordia, y preparaban comida y les llevaban a los presos, y muchas veces ya de ahí, entre que la preparaban y les llegaba, pues ya no estaban en muy buenas condiciones, pero eso es lo que había. Entonces, pues no eran situaciones fáciles. Sin embargo, en tiempos difíciles y por la gracia de Dios, cuando tenemos el enfoque correcto, cuando caminamos en su voluntad, con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, con nuestros ojos puestos en el Señor, aún podemos encontrar gozo en medio de las dificultades. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, se lee de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo.
Y esto es muy importante. Habiendo recibido, en otras palabras, el Evangelio en medio de tiempos muy difíciles, pero dice con el gozo del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu Santo, aquí está hablando de un fruto, de un fruto precisamente del Espíritu. Y yo les recuerdo que fruto es producto de una naturaleza, no de un esfuerzo. Por eso es el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Todas esas es resultado, es fruto de la naturaleza del Espíritu Santo que mora, que vive en el creyente, porque los que hemos creído, como leímos ahí en Romanos en el capítulo 8, hemos sido depositarios del Espíritu Santo. Permanentemente vive en nosotros y da fruto. Bueno, aquí está evidenciado. Entonces, por la otra parte, fíjense que cuando se refiere al poder del Espíritu Santo, la Biblia nos habla de la acción directa de Dios en la persona del Espíritu Santo que está haciendo su obra en nosotros, desde una parte interna, ¿sí? Por eso, fíjense qué importante es que estemos pendientes, ¿verdad? Los miércoles de esto que estamos viendo, de esta serie, nuestra declaración de fe. Y ahorita en lo que estamos, ¿no? En la triunidad precisamente. Y estaremos hablando bastante más, va a estar más nutridito con respecto tanto ya a la persona directamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en esencia es esto, ¿sí? Entonces, esto es una acción directa que está haciendo esa obra en nosotros desde adentro. El mismo Señor Jesucristo les dijo allá en Juan, en el capítulo 7, ¿verdad? A finales del capítulo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, es algo que surge en nuestro interior y va hacia afuera. No es algo externo que viene y lléname, 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 ¿verdad? Y lléname de poder y más, ahora y suelo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de eso, no trata ese asunto, ¿verdad? Sino que es desde adentro porque vive en nosotros los creyentes y nos permite experimentar una vida sobrenatural. Y gozo en medio de la tribulación es sobrenatural. Y gozo no se está refiriendo a un ¿verdad? O sea, a un andar eufóricos. No, pero se está refiriendo a un contentamiento. Estoy en paz, tengo tranquilidad, estoy alegre y estoy contento en mi interior. Está hablando, es decir, de un gozo interno, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando estaba ahí en la cárcel de Filipos, por ejemplo, que es un registro que tenemos ahí en Hechos capítulo 16, pues le pegaron una garrotiza. ¿Se acuerdan? Los azotaron y los tenían allá en el fondo, en un calabozo, hasta donde baja era, es decir, lo que había en el cepo y lo que estaba allá abajo no era lodo lo que había, hermanos, eran los desechos de donde se iba el resto de la cárcel. Ahí llegaban, en medio de toda esa porquería, en medio de toda esa inmundicia, estaban muy golpeados, muy lastimados, ¿verdad? Pues los olores que les platico. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que ninguno hemos experimentado eso. Pero al estar ahí dice que ellos cantaban alabanzas a Dios y que los presos los oían. Evidentemente no estaban dando voces de júbilo quizás y no estaban eufóricos, pero tenían una certeza y tenían un gozo, ¿verdad? Porque sabía que el Señor estaba con él. Y eso es impresionante. Ahí es en donde entra el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Porque ¿qué hay de esos hermanos, verdad, en lugares donde se les persigue y por los que, por cierto, oramos esencialmente en cada reunión de oración? Continuamente oramos. Siempre que oramos, estamos orando por los hermanos que están en persecuciones en distintas partes de este mundo, de este planeta, ¿verdad? Porque, pues, ellos es algo continuo. Para nosotros realmente padecimientos a causa del Evangelio, bueno, pues es muy relativo, es muy relativo, pero a ellos les va la vida. Digo, en el mejor de los casos, tienen problemas familiares, los corren del trabajo por ser cristianos. Eso es en el mejor de los casos, pero muchos otros van a parar a prisiones y a torturas, ¿verdad? Y aún al martirio. Sin embargo, la
el gozo del Espíritu Santo está ahí con ellos y no se doblan y no reniegan del Señor a causa de eso. Ahí se requiere el poder de Dios. Ahí es en donde se requiere la capacidad de Dios en una dimensión extraordinaria, en una dimensión sobrenatural. Porque hoy en día se asocia el poder de Dios más con el hacer milagros, ¿verdad? Reuniones escandalosas en donde luego muchas veces medio mundo se sale de control, buscando señales, algunas muy raras, por cierto, y podría hablar un par de horas al respecto, ¿verdad? De esto, y de repente empiezan ahí, a hacer cosas muy raras, ¿sí? Hacer cosas muy, muy raras y atribuirle al Espíritu Santo cosas. Miren, yo les he comentado, he estado en reuniones en donde literalmente las bancas, las sillas salen volando por las ventanas, literalmente. Y hermanos empiezan a correr, a dar vueltas corriendo, ¿verdad? Y estrellándose unos con otros y luego contra la pared. Parece más un slam, ¿no? Que están bailando ahí un concierto no sé cómo se llama la música esa. No recuerdo, no se me viene ahorita y no me voy a poner a averiguar, pero que chocan unos con otros y unos están dando vueltas como railete, otros gritando como locos, otros rodando por allá en el suelo, y tú volteas y ves al pastor y dicen, oh, qué bendición, están siendo tocados por el Espíritu Santo. Eso está peor que un manicomio. Eso es un completo desorden, es lo más antibíblico que existe. La Escritura nos dice que se haga todo decentemente y con orden. Y lo que reina, lo que se privilegia en eso es completamente otra cosa. Y eso se lo debemos a esos ministerios precisamente que privilegian la experiencia personal por encima de las escrituras. ¿Sí? Por eso de repente empiezan a citar la Biblia sin entender lo que dice y empiezan a citar y a decir cosas y realmente, perdónenme, pero luego empiezan a decir tonterías y no es porque la palabra lo sea de ninguna manera, pero luego le dan unas interpretaciones tan raras, en algunos casos tan bizarras, lo cual es muy peligroso y eso le hace mucho daño a la iglesia desde adentro. Desde adentro. De ahí viene el golpe más fuerte. Porque que en el mundo digan cosas malas y mentiras con respecto al cuerpo de Cristo, con respecto a Cristo mismo y a su palabra, pues eso no nos debe de extrañar. De hecho, es algo que se espera porque el mundo es contrario, ¿sí? El mundo es contrario. Pero que desde adentro se menosprecie y se tuerzan las escrituras, ¿verdad? Eso mina la confianza del pueblo, eso enferma la fe de los creyentes y los debilita ante los embates del mundo. Por eso luego cualquier temblorcito, con esos hermanos que están así, cualquier temblorcito vienen y para abajo. Y necesitan tener alguna experiencia y muchas veces esas experiencias, las más de las veces me atrevo a decirlo y sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Las más de las veces el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver. Son emociones fuera de control, ¿sí? Y muchas veces incluso provocados, porque que a mí me digan que alguien empieza a dar vueltas como railete y se cae y se levanta transformado para la gloria del Señor y está más enamorado del Señor y se le quitó lo chismoso, lo tranza y todo esto, pues y se le quitó lo bruto para tratar a la esposa y a ella pues lo poco sabia para tratar al marido y a los hijos y el hogar, ¿verdad? Y se levantó más sabia, y ahora empieza a construir su propia familia y a construir el hogar y no a destruirlo. Bueno, pues pues yo los tumbo a la otra, ¿verdad? Y me pongo ahí a que remolineen un rato, pero no se trata de eso. No sé si me doy a entender. Entonces repito, que en el mundo digan cosas torcidas, pues el mundo está torcido porque está bajo el torcido, ¿verdad? Está bajo el maligno. Pero cuando alguien que se dice un creyente, eh, repito, tuerce las escrituras, transmite un menosprecio a la palabra de Dios, la confianza que el pueblo, que los creyentes tienen en Dios,
se ve minada. Entonces, de eso estaba hablando, de esto estamos tratando y de esto trata el pasaje que estamos viendo. Que muy por encima de los padecimientos a causa de seguir a Cristo en las circunstancias actuales, mis amados, nos espera un fin glorioso. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Versículo 27 de Colosenses 1. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Es decir, aquí está refiriendo a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí se está refiriendo a la iglesia. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjense, esto es muy importante. Cristo en el griego, la expresión o el vocablo en, también así se dice en, y quiere decir adentro. Entonces es Cristo dentro de ustedes. Ahora, ¿quién es el que está dentro de nosotros? Decimos, sí, Cristo. Sí, Cristo está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es Dios en nosotros por la persona, en la persona del Espíritu Santo, de quien somos morada, porque hemos recibido el Espíritu Santo al haber creído. Y dice, esto es la esperanza de la gloria. En otras palabras, debido a que Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues tenemos la esperanza de ser glorificados. Tenemos esa, y cuando dice esperanza no es, ay, pues a ver si la llego a hacer al final del camino, ¿verdad? A ver cuántas buenas hago versus cuántas malas, pues espero hacer. No es un balance. Aquí está hablando la esperanza, espera esto. Si tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú has sido redimido, tú tienes a Cristo viviendo en tu corazón, en tu vida, tienes la esperanza, es decir, puedes esperar el recibir esa misma gloria que el mismo Hijo de Dios recibió. Y no estoy hablando de divinidad, estoy hablando de la vida que Él tiene y con quien estaremos por siempre. ¿Sí? Disfrutando de una relación preciosa, perfecta, en donde el pecado no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Ahora, para las religiones paganas, griegas, grecorromanas, ¿verdad? Todas esas religiones que habían ahí en el Mediterráneo, esencialmente eran unas griegas muy influidas por distintas ramas del gnosticismo, porque acuérdense que el gnosticismo es impresionantemente sincretista, ¿verdad? Un misterio era una enseñanza secreta que estaba reservada para unos pocos, entre comillas, escogidos, que se habían iniciado en algunos círculos del conocimiento, ¿sí? Es decir, iban subiendo, iban entrando y más conocimiento y bueno, ellos decían que a Dios no se le podía conocer, pero que esos eran los agnósticos, ¿verdad? Y por el otro lado decían, no, sí, hay un conocimiento secreto, misterioso por ahí y bueno, se les conocían también como religiones del misterio, ¿verdad? Ahora, aquí la palabra misterio se utiliza para hacer ver las riquezas de la gloria. Es decir, ese misterio quiere decir algo que está ahí oculto, que está reservado, pero que ese misterio ha venido a ser revelado y que al ser revelado, es decir, ya lo podemos ver, ¿sí? Se convierte en esperanza de la gloria. Estamos esperando la gloria. ¡Qué tremendo! Por el hecho admirable de la presencia de Cristo en el creyente, como lo mencionamos. Es decir, Cristo habitando en el creyente. Porque la salvación a los gentiles no era un misterio. Ya se había manifestado eso, ¿verdad? Tanto en la profecía, históricamente. Pues, ¿qué podríamos decir si hablamos de la historia? Noé no era judío, porque luego muchos dicen, no, eso es entre judíos y gentiles nada más. No, espera. ¿Qué me dices de Noé? ¿Qué me dices de Enoc? ¿Qué me dices de Abraham? Ellos no eran judíos. Bueno, de Abraham Dios sacó una descendencia que se le llamaron los hebreos, pero no tenía que ver con una nacionalidad. La salvación no tiene que ver con una nacionalidad, ¿sí? El misterio entonces de lo que está hablando aquí es la formación de un cuerpo en Cristo. Es la iglesia.
porque ningún profeta en el Antiguo Testamento lo habló antes. A nadie le había sido revelado. A nadie habló. Todavía hasta el Señor se hablaba. Y miren, Juan el Bautista habló del Cordero de Dios que quita el pecado. Pero nadie habló antes de la iglesia. Sí, se entendía iglesia y sí hay referencia a ese vocablo, pero como algo, como una, es decir, literalmente iglesia, ¿verdad? Etimológicamente es eclesia y quiere decir, no es otra cosa más que una asamblea. Es decir, se junta un grupo de gente, eso es una asamblea. Pero el Señor no está hablando de la iglesia en términos solamente de un grupo que se reúne en un determinado lugar a una determinada hora bajo ciertas circunstancias. Se está refiriendo a iglesia, a ese cuerpo, porque ese es el símil que también deja ver, ¿verdad? Y que enseña el mismo apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, que lo manifiesta como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es ese grupo de creyentes en Él de toda la historia a partir del momento de la resurrección, ¿sí? Más puntualmente a partir del Pentecostés hasta el día en que el arrebatamiento se dé. Ese es el tiempo, esa es la dispensación de la iglesia. Eso es lo que quiere decir dispensación, un margen determinado, ¿sí? Ahora déjenme leerles un comentario que citó el doctor Francisco Lacueva con respecto a este misterio, ¿verdad? Esta formación de un cuerpo en Cristo. Él dijo lo siguiente, que él ya está con el Señor. El hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida ya gloriosa de Cristo circule por nuestras venas con la firme, gloriosa esperanza de que lo que es en la cabeza una realidad consumada, lo será un día en cada uno de los miembros. Fíjense qué maravilla lo que está diciendo. Fíjense qué maravilla lo que está diciendo. Lo voy a leer nuevamente. Ustedes le pueden regresar ahí a la grabación si ustedes desean. El hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida ya gloriosa, o sea, ya es gloriosa en sí misma porque tenemos la vida de Cristo, circule por nuestras venas. Se refiere, ¿verdad? Obviamente no se está refiriendo a nuestra sangre, pero se está refiriendo a esa vinculación de vida, dice, con la firme, gloriosa esperanza de lo que es en la cabeza una realidad consumada, es decir, la cabeza es Cristo y Él ya ha sido glorificado. Eso ya es una realidad consumada, lo será un día en cada uno de los miembros, es decir, en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, desde el momento del Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento, seremos glorificados y recibiremos un cuerpo, ¿sí? como el cuerpo de Cristo mismo, glorificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Qué maravilla. Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, es decir, a Cristo. A Él nosotros proclamamos. Y proclamar quiere decir anunciar con convicción. Amonestando quiere decir aconsejando sobre las consecuencias de una fe que lleva a una conducta incorrecta. A todos los hombres, es decir, nosotros anunciamos con convicción y al mismo tiempo aconsejamos sobre la consecuencia que lleva a una conducta incorrecta a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Aquí enseñando habla de una instrucción, sí, habla de una enseñanza, pero en el sentido de buscar la manera de que aprendan. O sea, todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Acuérdense cuál es la esperanza de gloria. Es en Cristo, es Cristo en vosotros. A quienes nos tienen que presentar en Cristo. ¿Sí? Y para eso, mis amados, miren, aquí hay tres elementos que menciona, los destaqué conforme leímos.
Pero estos tres elementos que menciona aquí habla de proclamar, de amonestar y de enseñar. Y el objetivo de ellos es presentar perfecto en Cristo al creyente. Ahora, perfecto quiere decir maduro por completo. No tiene nada que ver con ser infalible. En ninguna manera nos dice que seremos infalibles, sino que nos quiere presentar perfectos. En otras palabras, se nos tiene que predicar, se nos tiene que enseñar, se nos tiene que instruir, se nos tiene que amonestar con toda paciencia y doctrina hasta que nos encontremos con el Señor. ¿Sí? Ese va a ser precisamente conforme vamos a ir creciendo. Yo no puedo crecer si a mí no se me predica, si no se me enseña, si no se me amonesta, si no se me instruye de acuerdo a la palabra. Yo no voy a madurar. Por eso, miren, yo les he comentado en otras ocasiones, cuando uno dice, no, ya tiene mucho tiempo ahí en el Señor, pues el tiempo en sí mismo no madura espiritualmente a nadie. El tiempo en sí mismo, pues uno se hace viejo con el tiempo, pero no maduro. Es la formación del carácter de Cristo que se va dando y se va esculpiendo en nuestras vidas y se va esculpiendo en nuestros corazones mediante la predicación, la enseñanza, la amonestación de la palabra. Por eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre se presente, ¿verdad? En que esté enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el perfeccionamiento. Esto es lo que Pablo les dice también a los efesios, para lo que están los ministros, para trabajar, para que se vaya formando el carácter de Cristo, para prepararlos para la obra del ministerio, para ir avanzando, para que no seamos movidos de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, porque luego sale una doctrina y a los inmaduros ahí los ves que corren para allá, ahí los ves que corren para G12 y al ratito ya los botaron de ahí, ya reventaron por otro lado y se van y ahora andan con declaraciones de no sé qué y ahora andan con otro y al ratito ya le andan llamando a la señora Espíritu Santo y al ratito ya andan con tantos rollos, repito, tan bizarros, tan extraños, tan heréticos, tantas doctrinas de demonios que se hacen tan vulnerables y al ratito ellas se andan judaizando a medio mundo y ya, ¡ay, Dios de mi vida! ¡Cuántas cosas! A causa de la inmadurez espiritual. Qué importante es la proclamación, la amonestación, la enseñanza, pero es de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso le dice Pablo allá a los Corintios, en primera a los Corintios 13:10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahí no se está refiriendo al canon, ahí no se está refiriendo a esa doctrina del cesacionismo, de que no, bueno, ya cuando ya se cierre el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ya se acaban los dones. De ninguna manera está hablando de eso, de ninguna manera está hablando de eso. Lo perfecto es cuando ya estemos con el Señor. Lo incompleto se acabará. Ahí, cuando ya estemos con el Señor, ahí vamos a estar ya como el Señor nos quiere, ya en su presencia glorificaditos, ¿verdad? Mientras tanto tenemos que trabajarle, mientras tanto tenemos que aplicarnos, tenemos que esforzarnos, no en nuestras propias fuerzas, pero sí colaborar en ese sentido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Colaborar con lo que Dios quiere hacer en nosotros, darle respuestas a Dios, a las enseñanzas, porque de nada sirve que nos estemos metiendo enseñanza tras enseñanza tras enseñanza y que nos entre por el oído y nos salga por el codo. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido eso. Es inútil. No, tenemos una enseñanza, darle respuesta, ponerla por obra, ponerla en práctica, ir avanzando, ir creciendo. Ir amándonos los unos a los otros cada vez más, darle respuestas a Dios, ¿sí? Hay aquellas cosas donde pegan el orgullo, pues que se pegue al orgullo, y donde tenga que negarme, pues me niego, y donde tenga que poner mi vida a favor de mis hermanos, pues eso debe de ser algo continuo. Amén. Vámonos para el final. Versículo 29 dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Fíjense,
¿Cuál es el fin, el objetivo de todo trabajo arduo? Es que Cristo sea formado en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos. Eso es un discípulo. Que el enfoque en la vida de los creyentes sea la gloria de Dios. ¡Ah, qué ministro! ¡Qué entendimiento! ¿Cómo necesitamos ministros que trabajen, que estén en esa línea de enfocando, ayudando a que los creyentes se enfoquen, que vivan para la gloria de Dios, para el honor de Dios, para la honra de Dios? Y como mencionamos, no hay una perfección en el sentido de infalibilidad. A veces nos iremos a derrapar y incurriremos en cosas que no debemos de incurrir, y bueno, eso se atribuye a nuestra carne, a la influencia de nuestra carne, a la influencia del pecado que está en nuestra carne. Pero gloria a Dios por la influencia del Espíritu Santo, por su palabra, y que podamos ir dando respuestas en ello. Ahora, mis amados, ¿qué hay más grande a lo que pudiéramos aspirar de una manera personal, sino a ser más como Cristo? ¿Qué más podemos desear? Digo, ¿qué cosa más grande puede haber? Y sí, alguien puede decir, no, pues que pueda tener una cuenta que me permita una cierta tranquilidad y que me permita tener un negocio y que pueda tener una casa, y si yo tuviera eso estaría tan tranquilo. Pues todas esas cosas son vanas. Todas esas cosas ahorita están y al ratito no. Vean cómo lo que hemos comentado cuántas veces, como un mugroso virus, como un mugroso ser microscópico ha puesto de rodillas. Hay muchas cosas políticas en medio de todo eso, pero en esencia, a causa de ello, fíjense cómo ha puesto de rodillas a los grandes de las naciones. Tremendo. Entonces, ¿qué es más grande que el ser como Cristo? Por el otro lado, ¿qué es lo que más necesitamos realmente? Si nos ponemos a ver las situaciones que nosotros vivimos, es decir, tanto más nos vayamos pareciendo a Cristo, mejores decisiones vamos a ir tomando. Tanto más nos vayamos pareciendo a Cristo, seremos mejores personas. Tanto más nos parezcamos a Cristo, vamos a ser mejores esposos, ¿sí? Porque esa es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios, digo, sí, qué bueno que estudien nuestros hijos y qué bueno que prosperen, qué bueno, está bien, porque que se preparen, porque el mundo está complejo y va a estar más. Y qué bueno que se preparen, qué bueno que sean unos excelentes ingenieros en lo que usted quiera, y qué bueno que sean unos excelentes médicos, y qué bueno que sean unos excelentes maestros. Qué bueno, está muy bien. Esas cosas están bien, pero sin embargo, esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que cada día nos parezcamos más al amado del cielo. Si ordenamos entonces nuestras prioridades de acuerdo a la perspectiva de Dios, mis amados, estoy seguro que vamos a estar bien. Estoy seguro que no hay algo mejor que eso. Amén. Pues hasta aquí llegamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, por hablarnos al corazón, por traer, Señor, tu palabra a nuestro corazón en todo momento, Señor. Gracias por el interés que tienes en nosotros. Gracias por los deseos tan maravillosos y en muchos casos tan incomprensibles que hay en ti para nosotros, y que no alcanzamos a vislumbrar en la totalidad y de la forma en la que seguramente tú nos estás hablando que lo veamos. Ayúdanos, Señor, a verlo. Ayúdanos a ver desde la perspectiva tuya y que podamos entender claramente, Señor, con como cristal claro, Señor, el hecho, lo que tú nos estás mostrando, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos capturar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, y llevarlo al día a día, Señor. En nuestra relación, en primer lugar contigo, en nuestra relación en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro esposo, nuestra esposa, con los hermanos en la iglesia.
Señor, que como cuerpo tuyo, que como creyentes, tu vida maravillosa, gloriosa, fluya y se manifieste en medio nuestro. Recibe entonces tú, Señor, toda la gloria, todo el honor por siempre. Amén. Amén, mis amados. Que Dios los bendiga.